Hola a todos, bienvenidos al canal de la Escuela Satori. Esta vez en nuestra sesión de entrevistas tenemos con nosotros a Antonio Horta. Y bueno, él es practicante de Karate Do Shotokai desde hace muchísimos años, más años que yo, muchos más. Y bueno, nos va a contar hoy un poco su visión, su visión sobre el karate, su trayectoria y seguro que tiene mucho que contarnos, ¿vale? Cuéntanos un poquito, Antonio, cómo has llegado hasta aquí, de qué nos conocemos, tu visión del karate. Ujú. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por invitarme, que sé que tienes más gente alrededor y así también es muy agradable, ¿no? Para mí un placer. Este encuentro. Pues nada, pues yo empecé como empezó muchísima gente. Yo soy del 83 y por aquella época, que no es que yo sea muy mayor, ¿no? Pero sí han pasado unos cuantos de años. Y en aquella época, pues era muy común que se hiciera artes marciales. De hecho, creo recordar que los 90, los 80, los 90 era el gran boom El boom, en es nuestra verdad. ciudad, en Sevilla. Y, y yo, pues bueno, yo empecé a hacer artes marciales. Mi padre, uno de los mayores precursores de mi vida en ese aspecto, con las artes marciales, no, pues el niño tiene que hacer artes marciales, porque la vida está muy mala, porque hay mucha droga, porque hay muchas peleas, porque... Y claro, y a mí pues me encantaba. Y hacer cosas con tu padre, pues imagínate. ¿Y empezaste con karate No, no empecé directamente? con Karate Loy. Yo recuerdo empecé haciendo y ahora Hitsu. Qué buena gente. No recuerdo muy bien, pero creo recordar que este chico hacía un arte marcial policial y bueno, y mi padre, que era culturista en aquella época, pues arriba había una sala y me llevaba allí y entrenaba. Y a mí me apasionó. Las artes marciales me apasionó tanto que, bueno, ahí fue yo creo que la primera vuelta de tuerca esa que te pasa cuando tú dices, Esto es lo mío, ¿no? esto es lo mío, o sea, así de claro. Y bueno, de Yaguara-Hisu pasé también a Taekwondo, porque claro, sí que era cierto que en aquella época había mucha gente que daba clases, que entrenaba, pero lo mismo que los dojos o los grupos se creaban, Desaparecido. desaparecían también y a lo mejor iban a otros sitios, ¿no? Y, y después, pues bueno, ya ese chico se marchó y ya empecé haciendo taekwondo. Y, y taekwondo, pues muy bien, la verdad, muy bien también. Un grupo muy numeroso, un dojo muy asentado. Y bueno, mi circunstancia fue que la competición pues no era lo que a mí me hacía Te sentir llamaba, ¿no? completo, ¿no? Y entonces me frustraba muchísimo, ganaba cosas, ¿no? Pero siempre en el dojo, nunca llegué a competir así de cara al público. Me propusieron y demás, pero claro, yo no quería eso. Y mi padre tampoco lo veía bien. Así que nada, después de ahí salté a otro karate, de otro estilo, y después salté al karate que nosotros conocemos. Ya ahí fue en el 94, si no recuerdo mal, pues 11 años, ¿no? ¿No? Que cuando empezaste con Shotokai había un Claro, bagaje bueno. claro, porque es eso, en aquella época las artes marciales que eran El día a día, ¿no? el día a día, había muchísimo. En cualquier esquina había una Un persona, grupito, ¿no? Ahí muchísimo. pegándose en la calle, ¿no? Y, y bueno, y ya pues coincidí con una maestra maravillosa, estupenda. eh, Me supo decir esto es así, así y así. No fui fácil en su día, porque claro, ya después, con el paso de los años, hablamos de eso, no fui fácil, pero bueno, Época reverde, ¿no? un poquillo. Pero yo entrenaba mucho, yo recuerdo que yo entrenaba mucho y me forzaba mucho. También mi carácter es un carácter, no sé, tú me conoces, ¿no? De arranque, ¿no? Yo aprieto todo lo que haya que apretar, siempre y cuando se me exija y se me pida. Y así hago, Y ¿no? tú te exiges y te pides mucho. Hombre, yo me exijo porque es así. O sea, si no te exiges tú, ¿quién te va a exigir? ¿A dónde vas a llegar? Así que nada, y bueno, ya empecé también, después estuve en diferentes dojos, de lo cual me he llevado lo mejor para mí, y es con lo que me quedo. Y actualmente, pues bueno, pues yo doy clases de karate, estoy con otros dos grandes maestros, todo lo que es mi salud
y mi vida, ¿no? Actual, ¿no? De mi familia, de mis alumnos, de mis amigos, me permite. Y, y en esto estoy ahora, en esta etapa. Y tienes una cosa también que yo admiro muchísimo, Bueno, muchísimo, y ojalá pudiera yo algún día no hacerlo o tan solo la mitad, ¿no? de eso, que tuviste el arrojo y la valentía de lanzarte a explorar el país que es cuna del karate, ¿no? bueno, eso es algo que siempre quedarán recuerdos, anécdotas y siempre quedará Japón. Eso fue maravilloso. O sea, de hecho, ya ha habido varias personas, oye, pues mira, te podrías venir a un evento que tenemos. Y siempre ha sido un poquito reacio. Lo cuento mucho, sí, es verdad, a nivel personal y con amigos, compañeros, ¿no? Que surge el tema, porque es algo que la verdad que impresiona mucho en mi entorno. Yo la verdad que creo que cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona con un poquito de empaque, No de crean, hay que coherencia. ser muy valiente. Es que aquí donde lo veis, este hombre cogió una bicicleta y estuvo 2 meses por Japón sin saber dónde iba a dormir cada día, ¿no? Y viviendo ahí aventuras, ¿no? Y Hombre, eso fue conociendo... muy bonito. Y además, yo recuerdo, una de las cosas que me costó mucho trabajo, no sé por qué, pero fue pedirle al maestro Hiruma una ruta. Maestro, voy a Japón y si podría por favor usted decirme dónde, porque yo tartamudeo mucho, ¿dónde puedo ir? Y el maestro pues, eso, aquí. Vale, vale. Y mira que el maestro Hiruma es un señor muy accesible, muy familiar, muy cercano, a pesar de, obviamente, su trayectoria que muchos conocemos ya, ¿no? Más de 60 años haciendo esto, ¿no? Y eso me costó mucho trabajo. Y bueno, y a partir de ahí, pues fui eh, visitando, iba en esa dirección, ¿no? A ese dojo, pero obviamente después el camino lo eliges tú. En el camino también me encontraba con otros maestros de otros estilos, que bueno, son para muchas más entrevistas. Aquí tenemos para hacer una sesión solo, ¿no? Con el viaje que hiciste. ¿Sabes por qué, Eloy? Porque Eloy, cuando tú vives algo con tanta intensidad, o mejor dicho, cuando tú has ido guardando, reservando, cuando tú has ido atesorando eh, un viaje de ese calibre, una aventura, o sea, es que es irrepetible. Entonces, cada minuto, tío, está. Perdona por lo de tío, ¿no? Pero cada No, minuto. perdona, somos amigos, aunque estemos aquí con las cosas de entrevista y demás, pero somos amigos. Cada minuto estás que estás diciendo y estás como, uy, una hoja. Uy, Una un hoja en coche. Japón, En una hoja de Japón. Uy, un coche, una montaña, mira el Monte Fuji. Mira, japoneses, ¿no? Japoneses por la calle. Es que estás así. Es que estás así. Y a lo mejor han pasado 3 minutos, 4 minutos. Pues eso multiplícalo por todas las horas, todas las semanas que hay en 2 meses, ¿no? Entonces, es muy potente. Un antes y un después, está claro. Sí, sí Y que eso inevitablemente al final influye en tu práctica también. claro que influye, porque ves de primera mano eh, cómo es la cultura japonesa, no es leído, no es contado por otros, sino que lo has vivido, que has entrado en un dojo de unas características y de otras. Incluso recuerdo un maestro tenía un dojo en su casa y él muy orgulloso. Nosotros no somos de competición, pero eso era admirable. Tenía un librito, era el número 4 de la JICA, una asociación que para los que quizás vean la conozcan es muy conocida en Japón, muy popular. Y muy numerosa. Pues el hombre era sencillo, humilde y fuerte, muy fuerte también, muy delgado, y me enseñó y me empezaba a enseñar a sus alumnos y entrenamos un poquito. Y, y yo decía, hostia, tío, esto no tiene... O sea, ¿cómo se paga esto? Esto no estaba en la hoja de ruta y sin Ni embargo estaba, ha sido ni un estaba. regalo. Totalmente. Entonces, experiencias como esa, pues... Esas son las cosas que después te traes aquí, ¿no? Te traes a tu dojo, te traes con tus alumnos, con tus amigos, tus compañeros, te traes con todo. Y hay que repetir, hay que repetir. ¿Qué es lo que aporta el karate a tu vida? Todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos aporta?
Ya lo dijo el maestro Funakoshi, este señor tan conocido, ¿no? Y tan admirado. El karate bien empleado es una gran herramienta para ti y para tu entorno, ¿no? Y para la sociedad. Y mal empleado es un terrible agravio. Entonces, yo he tenido la suerte de con quien he ido aprendiendo, o bien cabezas de grupo, ¿no? Representantes de dojo, que han sido muy profesionales con respecto a eso, y compañeros también a los que yo me he ido acercando, que han sido muy responsables, muy valerosos como tú, porque vamos a hablar también que no es lo mismo dar clase en los años 80 o 90 que dar clase en el 2010, en el 2020. Son circunstancias distintas. Son circunstancias distintas. Con pandemia de por medio, esas cosas. Y eso pienso que hay que también que reconocerlo. Y tú, por ejemplo, eres uno de ellos. Y tú, por Entonces, supuesto. yo, volviendo a la pregunta, ¿no? Gracias a ellos que yo he tenido eso, mi familia, mi padre, ¿no? Que siempre ha sido una cabeza muy firme en cuanto a valores y respeto que hay que tener con respecto a una sociedad, pues eso ha sido algo muy, muy potente, ¿no? Entonces, karate aporta todo. No puede dejar de aportar. Y con respecto, ¿no? Ya dejamos un poco lo que ha aportado, con respecto a qué esperas aportar, ¿no? Con tu proyecto de vida con respecto al karate, con tu propio grupo, con tu impronta, ¿no? Tu huella de karate con tu grupo, el Dojo Kaisho, para los que no lo conozcan, dirige el Dojo Kaisho en Guillena. ¿Qué esperas, ¿no? ¿Qué expectativas tienes, ¿no? ¿Qué quieres, qué tienes pendiente, ¿no? ¿Qué proyectos tienes entre manos para aportar, ¿no? Pues yo creo que al igual que otros compañeros, uno siempre tiene varios puntos abiertos, varios flancos abiertos. Demasiados a veces. Y lo primero, el primer sentimiento que yo tuve con Dojo Kaisho y con respecto a la clase era cumplir mi sueño. Yo no sabía cómo se iba a llamar, ni cómo lo iba a hacer, pero el primero era ese. De hecho, Miguel Ángel Gutiérrez fue el que me dio la posibilidad de dar clases. Todos me han enseñado, ¿no? Mis maestros me han enseñado y por ello les honro respeto, ¿no? y agrado por su labor. Pero a mí después quien me hizo, venga, pues da el saltito, ¿no? Da el saltito, ¿no? Fue este hombre, fue Miguel Ángel. Que nos está viendo ahora, seguro. Él lo consultó con los maestros también, ¿no? Que él bien conoce y demás. Y dice, Antonio, venga, pues vamos a dar el salto. Y yo puedo dar el salto ahí. Y ya a raíz de eso, pues el afán, mi personalidad por querer hacerlo de una manera, por querer enfocarlo de otra, pues me llevó al siguiente nivel. Y el siguiente nivel fue más que continuar con el testigo. El testigo que se nos ha dado a nosotros, ¿no? En esa época, y vamos a decir que han sido muchos, porque han sido muchos. No solamente un maestro es el que hace una escuela, sino son también los alumnos, a lo cual yo repito mucho en clase, que son imprescindibles, son necesarios. Han hecho que yo, por ejemplo, en este caso, diciendo, aquí hay que pasar el testigo, ¿no? Ha habido cosas muy positivas, ¿no? y cosas que no han sido tan positivas, ¿no? en todos esos años. Y ahora, pues bueno, ahora yo me encuentro, digamos, los puntos, ¿no? Y ahora en la etapa que yo me encuentro, para abreviar, porque si no esto se nos iría un poco de mano, yo es que esto es mi pasión. O sea, y cuando algo te apasiona, lo quieres llevar a tu máximo nivel. Y no te cuesta trabajo, además. Y mientras estés en vida, ¿vale? Y no me quiero poner, pero porque es así, ¿no? Mientras estés en vida, con todos mis defectos y con mis virtudes, que son también bastantes. Y llevarlo en vida a lo mejor, pues todo aquí donde llega, Te digo mucho y no te digo nada. Dicen mucho. Pero creo que a veces también es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, que se nos olvida a veces, ¿no? Que estamos aquí de paso y tenemos que llevar a la práctica y a la realidad todos esos proyectos, ¿no? que tenemos, ¿no? Pues bueno, sí.
Pues nada, yo creo que como primera toma de contacto, ¿no? Está bien. Muchas gracias por estar Nada, aquí, eso por está. abrirte, por ponernos tus experiencias, ¿no? Personales, tus impresiones personales acerca del karate, de tu viaje a Japón. Y esperemos tenerte de vuelta aquí para debatir sobre otros temas más específicos de Karate Shotokai, que tiene mucho que aportar. Lleva muchísimos años practicando y aunque no sea mucho de hablar, aunque haya que preguntarte, pero sabes mucho, ¿vale? Y yo, si me dejas, yo estoy aquí dispuesto a preguntar, ¿eh? Otra cosa no, pero soy muy preguntón para que Vale, vale, pero nos deleite seguimos con tu hablando. experiencia. Muchas gracias, Antonio, por A ti, a acompañarnos. ti. Muchas gracias. Y a los demás, muchas gracias por vernos. Nos vemos en otro episodio de la lista de entrevistas de la Escuela Satori. Muchas gracias.